Hola, ¿cómo andan? Espero se encuentren bien. Mi nombre es Valeria, le doy la bienvenida a este canal en el cual tratamos diferentes temas relacionados con la enfermería. Si a vos te interesa seguir viendo contenido relacionado con esta profesión, te sugiero que te suscribas al canal y actives la campanita y les des like a este video. Vamos a seguir trabajando en esta presentación sobre gestión en enfermería, temas relacionados con esta área teórica, ¿sí? Esta área de conocimiento. Precisamente seguimos trabajando con esta secuencia de videos del proceso de selección de jefe de departamento de enfermería, ¿sí? Según la ley 10.430, que es la ley de la administración pública, ¿sí? Que agrupa al colectivo enfermero del área técnica dentro de lo que son los efectores de salud pública. Y ya estamos por la tercera etapa, perdón, que es la etapa de entrevista personal. En esta entrevista es donde tiene gran relevancia el proyecto de gestión que tienen que presentar. Así que si les interesa conocer cómo es, en qué se basa y qué aspectos son importantes a tener en cuenta a la hora de desarrollar el proyecto de gestión, te invito a que continúes viendo el video. Así que vamos a ello entonces. Bueno, entonces vamos a empezar a desarrollar este tema de la entrevista y qué características tiene la entrevista personal dentro de los concursos de selección para el jefe de departamento de enfermería. Por un lado, como les dije anteriormente, es la tercera etapa de este proceso de selección, el cual se basa fundamentalmente en una entrevista personal. Bien, esta entrevista personal otorga un puntaje máximo de 25 puntos, de los cuales están distribuidos de la siguiente manera: 15 puntos, hasta un máximo de 15 puntos, para la valoración de capacidades y de las competencias aptitudinales. Es decir, que lo que se valora dentro de este lado son esas habilidades, esas capacidades, esos conocimientos que debe tener el aspirante para poder cumplir eficientemente y eficazmente la tarea para la cual va a ser asignado, ¿sí? O para la cual se está postulando. Recordemos que hay competencias básicas, que son las que están relacionadas con la vida cotidiana, y tienen que ver, por ejemplo, con la adaptación, la tolerancia, el respeto y también con los valores universales que escasean tanto hoy día. Por otro lado, están las competencias profesionales, que son aquellas derivadas de la Ley de Ejercicio Profesional, que es la Ley 12.245, que puntualmente es la que rige en la provincia de Buenos Aires. Y por último están las competencias laborales, que son aquellas que derivan del perfil del puesto, ¿sí? Y que tienen que ver con la motivación, el conocimiento, el trabajo de equipo, la comunicación, la empatía, que deben estar articuladas con el perfil que establece este puesto, el cual está descrito en el decreto 956/07, ¿sí? Que es el decreto de aprobación de las estructuras de los hospitales. Bien, que recordemos que estos concursos es dentro de los efectores de salud de dependencia pública en la provincia de Buenos Aires. Y los otros 10 puntos restantes se le asignan a la presentación del proyecto y a su defensa. Entonces recordemos que estas características o esta distribución del puntaje están establecidas en la resolución 5691/07 y las resoluciones 5345/12, que son las reglamentaciones que regulan el proceso de selección de jefe de departamento de enfermería, ¿sí? Para esta provincia. Bien, y entonces esta entrevista personal, ¿sí? Se va a llevar a cabo en un solo encuentro. Se resuelve en una sola entrevista. Es decir que luego de la aprobación del examen escrito, ahora vamos a ver cuál es bien ese es el proceso de entrevista personal, pero tienen que tener en cuenta que en un solo encuentro lo que se va a resolver es la evaluación de esas capacidades y de esas competencias, ¿sí? Se van a valorar las competencias laborales, personales,
y profesionales, de la misma manera que se van a valorar ese conjunto de recursos y aptitudes que determinan las capacidades de los diferentes postulantes. Y la forma de hacerlo va a ser a través de la discusión de el proyecto de gestión. Digamos que el proyecto de gestión es el cuco de todo proceso de selección, de todo concurso de selección para un cargo jerárquico. Bien, entonces, seguimos con la valoración de capacidades y que tiene que tener en cuenta la modalidad. La modalidad es oral, de tipo de entrevista, y que va a tener asignado un tiempo límite de 30 minutos. Esto en la teoría. En la práctica va a depender de la cantidad de postulantes que hayan vayan a ser evaluados ese día. Por otro lado, lo que se determina o cómo se valora las capacidades a través de establecer el grado de competencia de cada uno. Y esto lo va a llevar a cabo la unidad técnica de selección. Algo que tenemos que tener en cuenta que esta determinación del grado de competencia no debe realizarse al azar, ni en función de lo que a cada integrante de esa unidad se les ocurra, sino que hay una guía establecida, que es la resolución número 8 de mayo del 2007, que fue publicada en el Boletín Oficial en junio de ese mismo año, y que es lo que determina cómo debe realizarse, ¿sí? Esta es la resolución 8, cómo debe determinarse el grado de competencia. Yo traté de buscar información complementaria respecto a esto y no pude encontrar en la web, así que solamente puse lo que sí encontré, pero es suficiente para que entendamos este proceso de valoración de capacidades. Y por otro lado, algo que también es importante tener en cuenta, y por eso está con otro color, perdón, es que la unidad técnica de selección a su vez tiene la facultad de solicitar la participación de personas que considere expertos en el área de la gestión en enfermería. ¿Para qué? Para que se pueda alcanzar de mejor manera el propósito que tiene esta evaluación, que es poder determinar el grado de competencia de cada uno de los de los postulantes del concurso. Bien, ¿y cómo se determina el grado de competencia? ¿Sí? De cada uno de los aspirantes a través de la determinación de las capacidades, de la determinación, no, perdón, de la evaluación de las capacidades. Estas capacidades que se van a evaluar se focalizan puntualmente en las siguientes. Por un lado, van a tratar de establecer si los aspirantes pueden mantener o son capaces de mantener relaciones armoniosas entre pares y entre los diferentes recursos de la institución o de la organización. A su vez deben asegurar cooperación grupal y el respeto mutuo. Y acá entran en juego todo lo que son los valores universales. Bien, esto otorga un puntaje máximo de 5 puntos. Otra de las capacidades que se van a valorar tiene que ver con las formas de conducir al grupo. Es decir, se valora si el aspirante va a ser capaz de conducir de forma efectiva a su grupo, a su colectivo, a su recurso, a su estructura orgánica funcional, ¿sí? Hacia la consecución de los objetivos del área, los objetivos que van a estar explícitos en ese proyecto que van a presentar. Por otro lado, debe demostrar que es capaz de delegar sus tareas en personas que sean idóneas cuando sea necesario. Por otro lado, deben ser capaces de mantener niveles de motivación altos dentro de su estructura, con los diferentes niveles, tanto el nivel operativo y el nivel táctico, porque lo que busca es que la productividad sea adecuada, que su producto, que su servicio, ¿sí? Que es brindar cuidados hacia el paciente, sean de alta calidad. Esto va a otorgar un puntaje máximo también de 5 puntos. Y el último conjunto de competencias tiene que ver con que deben ser capaces de responder ante situaciones previstas e imprevistas. ¿Sí? Y si pueden decidir en forma rápida, son capaces estos aspirantes de decidir en forma rápida, efectiva y oportuna el mejor plan de acción a seguir, la mejor estrategia, ¿sí? De acuerdo a esos imprevistos que van surgiendo.
Y esto no es menos importante, creo que es uno de los más importantes, que deben ser capaces de asumir las responsabilidades inherentes al cargo y cumplir de acuerdo a lo establecido por la reglamentación las funciones que tiene un jefe de departamento de enfermería. Es decir, que una vez que se asuman deben ser responsables, no solamente, y esto entra en juego, esto de que me hace ruido lo que me dijo esta señora pseudo licenciada profesora que fue la jefa del servicio de enfermería, que sigue siendo en papeles, pero la sacaron de su función en el hospital donde yo trabajo, que tiene que ver a que dice, pero yo estoy muy grande para ir a la noche. La responsabilidad de una jefa de servicio es acompañar y motivar a su personal, ¿sí? Entonces tiene que asumir esas responsabilidades y trabajar con el turno mañana, con el turno tarde, con el vespertino y el turno noche. Tiene que estar, es responsable de las 24 horas, no solamente cumple un horario y se va. Por eso volvemos a lo que hablamos en las primeras presentaciones. Tienen que eh, mantener su salud mental y tienen que acompañar a su estructura orgánica funcional, al recurso que conforma esa estructura, y deben responder ante ellos, ¿sí? No solo ante el paciente o hacia el cuerpo directivo médico, sino ante su primer lugar, ante sus colegas. Este conjunto de capacidades otorga un puntaje máximo de 5 puntos, y acá tenemos los 15 puntos de la entrevista personal. Y ahora viene esto que yo les decía, que es el cuco. El proyecto es el cuco de todo concurso, ¿sí? En este caso, como les dije también en otra de las presentaciones, en la ley 10.430 tiene un porcentaje muy pequeño asignado a lo que es todo ese proceso de selección. En lo que es el concurso de la ley 10.471, o sea, el proyecto es tiene un puntaje asignado muchísimo más importante y otros requisitos, ¿sí? Esto lo vamos a ver en otra secuencia de videos. Voy a hacer todo lo que hace a los concursos de la ley 10.471, que son todo el conjunto de licenciados que pertenecen a la carrera hospitalaria dentro también de lo que es la provincia de Buenos Aires, y que hay, o sea, mayor grado de desconocimiento en relación a esta ley porque son muy poquito el, el colectivo que forma parte de esta ley. Así que bueno, entonces, con respecto a este proyecto, la modalidad va a ser como un trabajo escrito. Recordemos que la otra parte era de modalidad oral. Esto es un trabajo escrito, ¿sí? Y a su vez se complementa con la defensa o la discusión de este trabajo escrito, que es el proyecto, y que también tiene asignado, ¿sí? Un tiempo de 30 minutos. Es decir, que para cada uno de los aspirantes, esta etapa de entrevista personal, más o menos, como máximo tiene una hora de tiempo, bien, que va a tener asignado para que ustedes puedan realizar esta etapa. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? Que a esta etapa va a pasar aquellos que hayan aprobado el examen. ¿Se acuerdan la etapa del examen? La primera etapa de los concursos era el examen escrito. Bien, luego del examen escrito estaba toda la evaluación y la valoración de los antecedentes. Es decir, se puntúa el currículum vitae de cada uno. Entonces, los puntajes de los antecedentes y el haber aprobado el examen escrito hace que ustedes sigan en el concurso y puedan presentar su proyecto. Según esta normativa, dice que dentro de las 48 horas de que se notifica que fue aprobado su examen escrito, ¿sí? debe realizarse la etapa de la entrevista personal. Esto es lo que dice la ley, después habrá que ver si en la práctica se cumple tal cual, ¿sí? Pero
tengan en cuenta que 48 horas después de haber sido notificado que aprobaron el examen escrito, ustedes tienen que ir a la etapa de entrevista personal. En realidad se entrega el proyecto y cuando se va a hacer la defensa se les hace esa entrevista y esa defensa. Es todo junto. Bien, pero ustedes sepan que una vez que se les notifica que aprobaron el examen, a los 2 días tienen que entregar ese proyecto. Bien, entonces vamos a seguir con esto del proyecto. ¿Y qué requisitos debe cumplir el mismo? Por un lado, los requisitos de entrega es que deben hacerlo en un sobre cerrado que esté debidamente identificado. Recuerden poner grande con letra clara el nombre, el apellido, ¿sí? Y sus datos personales en el membrete de ese sobre cerrado, así como bien clara la portada del trabajo. ¿Qué tipo de o cuál es la naturaleza de este proyecto? Va a ser un proyecto institucional basado en un diagnóstico de situación del área en el cual se está concursando. Es decir, que ustedes tienen que entregar esto, bueno, sobre cerrado, que esté identificado, no se olviden por favor identificarlo. La naturaleza de su proyecto que debe basarse en el diagnóstico de situación, por favor esto. El diagnóstico de situación del área de enfermería. En realidad es del área en concurso, pero que tiene que estar enmarcado por lo que es la gestión general del hospital, ¿sí? Por otro lado, tienen que tener en cuenta que el propósito que ustedes tengan a la hora de elaborar ese proyecto va a ser mejorar la atención, el funcionamiento y la organización del efector, ¿sí? Es decir, en este caso lo que busca es que el área de enfermería mejore su contribuya a mejorar la atención, a mejorar el funcionamiento y la organización de esa organización, de ese sector público. Y algo que tiene que tener en cuenta es el basamento, es decir, cuál es la base de ese proyecto, cuál va a ser la base de ese proyecto, no solamente el diagnóstico de situación, sino que deben basarse y articularlo con las acciones, ¿sí?, que establece el perfil del puesto y que son las que están establecidas en este decreto 956 del año 2007, en el cual se aprobaron y se crearon las estructuras organizativas hospitalarias dentro de la provincia de Buenos Aires. Bien, entonces, ¿qué es importante tener en cuenta como requisito de entrega? No solamente tiene que estar en una carpeta, sino que tiene que estar en un sobre que esté debidamente identificado. Y el trabajo tiene que tener una portada donde figuren todos los datos. Bien, esto sí lo hacen de forma libre y si no, por ahí tienen algún requisito de identificación de los trabajos, eso tienen que verlo. Por otro lado, la naturaleza del proyecto es que es un proyecto de gestión institucional que debe basarse en un diagnóstico de situación del área en concurso, que es el área de enfermería, y que va a tener como propósito contribuir a la mejora de la atención, del funcionamiento y de la organización del efector de salud del cual ustedes están concursando. Bien, y que debe basarse en las acciones que están asignadas en el decreto 956, que son las acciones del perfil del puesto. ¿Sí? O sea, las funciones que tiene que tener un jefe de departamento de enfermería. Bien. Por otro lado, ¿cuál va a ser el desarrollo de ese proyecto? Harías el cuco. ¿Sí? El cuco de gestión es el proyecto, como les dije. Entonces, ¿cómo va a estar desarrollado? Debe definir, y esto lo tienen que tener en cuenta, que el trabajo de ustedes, que su propuesta, la propuesta que presente, deben tener definidos 3 nodos críticos. Es decir, que en el diagnóstico de situación, ustedes tienen que identificar los nodos, ¿sí?, o los núcleos críticos que tiene el proceso de gestión del área que ustedes van a concursar, es decir, del área de enfermería. ¿Por qué? Porque es lo que tienen que mejorar. Cada nodo crítico deberá exponerse en 5 renglones como máximo. ¿Sí? Esto es lo que dice la reglamentación. Después, bueno, depende. Pero ustedes tienen que explicar y fundamentar ese nodo crítico del proceso de gestión actual, el que está vigente. Esto lo van a obtener del diagnóstico de situación. Tienen que asignarle 5 renglones, dice la reglamentación. Esto no es tan así, pero bueno, es lo que dice. 5 renglones a cada uno de esos nodos.
Cada nodo debe explicitar, a su vez, las acciones correctivas necesarias a los efectos de solucionar los problemas planteados. Es decir, que el proyecto debe contener en su desarrollo la descripción de 3 núcleos, de 3 temas que sean críticos del proceso de la gestión actual del área de enfermería. Y, a su vez, deben contener y deben describir y deben enumerar las acciones que ustedes piensan o ustedes proponen necesarias para corregir ese o para solucionar o para mejorar ese nodo crítico. ¿Sí? Cada situación deberá también desarrollarse en 5 renglones como máximo. Bien, vamos hasta acá. Bien, entonces una vez que ya entregaron el trabajo con los requisitos que tienen que tener a la hora de entregarlo, llegamos a la instancia de lo que es la disertación y la defensa de ese proyecto. Para eso tienen que tener en cuenta que cada postulante es el que va a exponer, ¿sí?, verbalmente ante el jurado el contenido de su trabajo. Para esto yo les sugiero que sean creativos, armen presentaciones digitales, ¿sí? Primero averigüen si van a tener la posibilidad de tener un proyector a su disposición, porque eso es importante, ¿sí? Porque ahí se evalúan varias competencias dentro de lo que es de lo que es el aspirante y el futuro, entre comillas, jefe de departamento de enfermería. Entonces sean creativos a la hora de presentar su propuesta. Y una vez que ustedes van presentando su propuesta, establecen los lineamientos de su trabajo, cuál es el diagnóstico, cuáles son los nodos críticos que ustedes tomaron, fundamenten esos nodos críticos y elaboren su propuesta, sus principales estrategias. Acá lo que se les pide es un trabajo bastante general, porque esto, si nosotros nos enfocamos en lo que es un proyecto de gestión, no solamente tienen que estar las estrategias, sino que también tiene que tener los recursos, tiene que poner qué recursos necesitan para llevarlo a cabo, necesitan establecer los cronogramas de tiempo, la distribución de tareas. Bueno, es mucho más complejo un proyecto de gestión. ¿Sí? En este caso, fíjense que es bastante general, o sea que es un cuco no tan cuco, ¿sí? Es bastante general, solamente tienen que poner los nodos críticos y las estrategias que ustedes o las acciones que ustedes piensen van a dar solución o van a mejorar esas situaciones críticas. Bien, después algo importante que acá se evalúa es la presentación, su postura corporal, no se olviden la comunicación postural, la forma de verbalizar, porque eso también hace a un gestor, ¿sí? La forma de expresarse y su imagen también es importante, su aspecto personal. Así que tengan en cuenta todos estos tips que les doy. Y por último, una vez que ustedes presenten su trabajo, ahí se les va a ir la unidad técnica de selección o el experto va a ir haciendo preguntas y ustedes van a tener que responder y fundamentar esas preguntas que se les hicieron. Tienen que fundamentar no las preguntas, sino tienen que fundamentar las respuestas que ustedes tengan, ¿sí? Todo lo que se les cuestiona. ¿Y cómo va a ser la distribución en este caso del proyecto? Va a tener 5 puntos por cada nodo, sí, hasta 5 puntos, perdón, los nodos críticos reciben ese puntaje. Y por la selección de las acciones correctivas hasta 5 puntos. Es decir, acá valoran si corresponden o no y si están bien identificados esos nodos críticos que hay que mejorar. De ahí verán cómo se distribuyen esos 5 puntos. Y por otro lado, si las acciones correctivas que ustedes plantean y que están proponiendo pueden ser, pueden ser eficaces, ¿sí?, o eficientes, si son viables, ¿sí? Se evalúa todo eso y se les otorga hasta un máximo de 5 puntos. Recuerden que esto lo hace la unidad técnica de selección, el experto en caso que esté el experto, y que todo este proceso también de proyecto va acompañado de lo que son los veedores. Y por último,
es importante que ustedes sepan que es facultad del director del establecimiento controlar y supervisar el cumplimiento del proyecto en el caso de que el mismo haya sido elaborado por el participante que obtenga el primer puesto en el orden de mérito. Perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que se estableció el primer lugar en el orden de mérito y asume el nuevo y flamante jefe de departamento de enfermería, el director del establecimiento es el que tiene la facultad y la responsabilidad de controlar y supervisar, ¿sí?, de que se lleven a cabo y que se cumpla todas estas estrategias y propuestas que ustedes elaboraron en su proyecto. ¿Sí? Esto es súper importante. Bien, entonces ahora para terminar les dejo dos tips de información súper importantes que tengan en cuenta. Por un lado, no se olviden de que el proyecto que ustedes o la propuesta que presenten debe estar elaborada en función del desempeño que van a llevar a cabo cuando ustedes ejerzan, ¿sí?, en caso que queden seleccionados como jefe de departamento de enfermería. Esas funciones son las que están descritas en el perfil del puesto. Entonces la propuesta tiene que estar relacionada y focalizada a eso, ¿sí?, a esas funciones. Recuerden que tenemos un video en el cual yo les hablo sobre las funciones del jefe, les explico las funciones del jefe del departamento de enfermería que están tomadas del perfil del puesto, que esto está en la reglamentación en el cual se crearon y se aprobaron las estructuras de las organizaciones hospitalarias, ¿sí?, que ya lo venimos viendo. Y por otro lado, esta información también es más importante todavía, ¿sí?, es que la dirección les debe garantizar, ustedes tienen que tener garantizada el acceso a la información estadística, bien, para poder elaborar el diagnóstico de situación, siempre y cuando no sea de carácter reservada o secreta, bien, pero el departamento de enfermería o el hospital, mejor dicho, la dirección del hospital a través del departamento de enfermería les debe garantizar a cada uno de los postulantes la provisión de información que se solicite y que sea necesaria para que puedan elaborar el proyecto, ¿sí?, la propuesta de cada uno. Por eso es importante que ustedes tengan acceso a esos indicadores de estructuras, de proceso y resultado que tiene la gestión de enfermería actual, ¿sí? A veces no se los dan porque no los tienen, porque no los hicieron, porque estuvieron en la gestión y, y no tienen plasmado todo lo que hicieron, ¿sí? No los tienen medido a través de indicadores. En ese caso, ustedes pueden realizar entrevistas. Recordemos que un diagnóstico de situación se basa en la recolección de datos. Esa recolección de datos se hace a través de la aplicación de diferentes instrumentos, métodos y técnicas, ¿sí?, para poder obtener la información. Y entre ellas está la entrevista, las encuestas. Entonces hagan uso de estos recursos. Pero recuerden que toda la información siempre la tienen que aplicar para el objetivo que ustedes tienen, que es la elaboración del proyecto. Bajo ninguna circunstancia puede difundir esa información sin la autorización de la organización del cual proviene, ¿sí? Espero que esto quede claro. Y bueno, hasta acá llegamos. Gracias por llegar hasta el final del video y nos queda una sola etapa, que es la etapa de consenso, que es la etapa de la votación, que va a ser una presentación cortita, y otro video que les quiero hacer en relación a esto, que es cómo, en qué se basa la recusación y la impugnación de los resultados, ¿sí? Solamente para que ustedes sepan con cuáles recursos cuentan si no están conformes con los resultados de este proceso de selección. Así que les doy las gracias por llegar hasta el final del video. No olviden suscribirse a mi canal, darle el like al video, ¿sí?, activar las campanitas. Si quieren hablar de otras, o que les hable o que les explique otras temáticas, pueden dejarme en los comentarios o me escriben en alguna de mis redes, me contactan con algunas de las redes. Así que bueno, entonces nos vemos en la próxima presentación, que no sé cuándo será, porque como les digo, nunca tengo planificado, solamente lo hago cuando tengo ganas.
por ahora, cuando tengo ganas, vamos a ver si después me organizo y se los puedo poner determinados días, subo el video. Así que nada, les mando un beso muy grande a todos. Gracias por acompañarme en estas presentaciones en este canal. Si no les gusta cómo les explico o algo, no pasa nada, siguen de largo y está todo bien. Y bueno, y nos vemos la próxima. Entonces, chau, chau.